Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ariel Garis y esta es una nueva edición del ciclo Libros para Atorrantes. En esta oportunidad vamos a tratar al gran escritor mexicano Juan Rulfo. Como siempre decimos, aquí damos una primera aproximación, ¿no? mm, para que vos después puedas hacer tus estudios o análisis de las obras que te interesan con mayor profundidad. Bien, dicho esto, pasamos al tema que hoy nos ocupa y es un tema que en lo personal me apasiona porque considero que Rulfo es uno de los grandes escritores, no solo de la literatura mexicana, sino también de la literatura hispanoamericana y además, ya creo, de la literatura en español, de la literatura universal. ¿Sí? Rulfo no tiene una obra prolífica, no escribió muchos libros, al menos no están publicados todo lo que quizá haya escrito, pero dejó una herencia, un legado literario de gran valor para lo que se conoció como el boom de la literatura latinoamericana entre los años 50 y 60 del siglo XX. Rulfo nació en Apulco, una pequeña localidad del estado de Jalisco, en México, en 1917 y murió en 1986 en México, Distrito Federal, es decir, la Ciudad de México, la capital del país. Rulfo estuvo marcado, mm, él, su familia, por supuesto, sí, la psicología, la sociología, mm, la religión, ¿no? Y la filosofía y hasta el sentido común dicen que cada hombre, cada individuo es producto de su entorno familiar y de su entorno social, ¿no? Bueno, en el caso de Rulfo eso se hace patente, muy visible, porque la familia de Rulfo sufrió, pese a tener una posición de clase media y de tener ciertos ancestros ilustres, sufrió en carne propia la historia mexicana, ¿no? La historia moderna de México, la historia de cómo México se va conformando como Estado-nación y finalmente hacia finales del siglo XIX tenemos que tener en cuenta la invasión francesa, ¿no? Con Maximiliano, que los conservadores mexicanos llevaron como emperador. Esto hizo que liberales, más el pueblo de México, unificados bajo el liderazgo de Benito Juárez, lo combatieran y luego de Juárez viene una larga etapa en la historia mexicana que es el paso del siglo XIX al XX, que es el llamado porfiriato, ¿no? Donde el Estado Nacional Mexicano va adquiriendo su estructura. Es una larga dictadura la de Porfirio Díaz, ¿no? Que llega hasta 1910, ¿no? Cuando estalla la Revolución Mexicana, que se extiende hasta el año 1920, una década, ¿no? Este episodio es central en la vida de- del estado de Jalisco, en la vida del país en general, y también lo será en la literatura de Rulfo. Otro de los acontecimientos es en la década del 20, ya finalizando la década del 20, ¿no? Las guerras cristeras, ¿no? Las guerras emprendidas entre el presidente Calles, ¿no? Contra los grupos católicos, no solo contra el clero, sino también contra este, laicos comprometidos con la militancia católica entre el 26 y el 30. Y en esas guerras cristeras fue asesinado el papá de Juan Rulfo. Entonces aquí se nos viene a la memoria una famosa frase
del escritor francés Balzac, ¿no? La literatura es la historia íntima de una nación. Esto yo en lo personal siempre lo remarco, ¿no? Allí donde los historiadores no llegan, llegan los buenos escritores. Entonces, los dos libros más importantes de Rulfo, Pedro Páramo y El Llano en Llamas, y aquí tenemos una edición de ambas obras. eh, el Pedro Páramo está dentro de las novelas, es la primera novela de Rulfo de 1955, aunque Rulfo comenzó a escribirla hacia finales de la década del 40. Está enmarcada dentro de lo que son las novelas revolucionarias en México, pero ya se esboza en ella el realismo mágico, ¿no? Antes de publicar la novela Pedro Páramo, que recibió elogios de un escritor que no se ocupaba de elogiar mucho a autores contemporáneos como Borges, ¿no? Rulfo escribió también y publicó en 1953 sus famosos cuentos compilados en el volumen El Llano en Llamas y póstumamente El Gallo de Oro. También tenía pensado, había esgrimido una novela, La Cordillera. Bueno, hay muchos después testimonios, artículos sueltos, no cuentos aparecidos en revistas, cuadernos, pero Pedro Páramo y los cuentos del Llano en Llama continúan siendo las dos obras con las cuales eh, conocemos la obra y a la persona de Juan Rulfo. Pedro, vamos a comenzar con el primero de ellos, ¿no? Y antes de que me olvide, como verán, estos episodios no están guionados, entonces yo voy, vengo, ¿no? Y hay que tenerme un poquito de paciencia quizá para seguirme. Bueno, eh, Borges, que trató a Rulfo y se tenían una mutua admiración y respeto, dijo de él en uno de los artículos de los ensayos que el escritor argentino mm, publicó ya a edad avanzada, estando ciego, los dictaba, que Rulfo le pareció un escritor siempre genial, genial, recomendando la lectura de Pedro Páramo y del Llano en Llamas. Pero también Borges, que siempre tuvo esa fama de hombre frío, ¿no? Adusto, así, parco, ¿no? De un hombre este, antisocial o que no demostraba sentimientos, siempre allí, en ese ensayo sobre Rulfo, dice, levante el ánimo, lo incita, ¿no? Lo invita a levantar un poco el ánimo. Porque levantarla, el espíritu, porque Rulfo se caracterizó por ser un hombre pesimista, angustiado, ¿no? Él mismo lo decía y se puede ver en las entrevistas que le realizaron, tanto orales como escritas, se puede ver a un hombre sufriente, a un hombre deprimido, con una angustia existencial notable, ¿no? Y que para Borges, como para muchos de la crítica, Vargas Llosa, etcétera, el peruano, Rulfo podría haber dado desde el campo literario mucho más, mucho más. Su carácter, su personalidad introvertida, tímida, que él mismo advertía que lo era, que era cierto, que era así, ¿no? Hicieron de él un hombre más bien retraído, silencioso, ¿no? Solitario. Se casó en los finales de los años 40 con Clara Aparicio Reyes, con la cual tuvo cuatro hijos. Uno de ellos tengo entendido que continúa eh, difundiendo la obra de su padre a través de la Fundación Juan Rulfo, ocupada, ¿no? En mantener su legado. Rulfo tuvo también, hay un premio de fotografía Juan Rulfo porque entre las actividades que desarrolló también se encuentra la fotografía. Bien, quiso ingresar en la universidad tempranamente en los años 30 de Guadalajara,
luego dejó, después se trasladó a la capital mexicana y allí asistió a cursos de filosofía, de literatura y tuvo una gran influencia del escritor estadounidense William Faulkner. Eh, el Llano en Llamas está constituido, estructurado por 17 cuentos, ¿no? Donde el trasfondo campesino, rural e indigenista, con sus costumbres y creencias e idiosincrasias, se hace visible, ¿no? Y los personajes, de alguna forma, representan ese México profundo, ¿no? Atravesado por una cruenta revolución por el tema de la tierra y por cuestiones, claro, como dijimos al principio, políticas, ¿no? Eh, además, ru- además, como yo no leo todo esto y no está guionado y no hay nada, tengo que ir acordándome también. Estoy haciendo un poco como Rulfo decía en sus entrevistas, como empatizando con él. Por eso les pido paciencia siempre, ¿no? Eh, mm, 17 cuentos en donde aparece esa intimidad con ese pueblo llano, no valga la redundancia por el título del libro. Y eran cuentos que Rulfo ya había publicado anteriormente en algunas revistas mientras trabajaba como dependiente, como eh, burócrata, ¿no? En los archivos estatales y luego en algunas compañías privadas, ¿no? Y como periodista. Así que este, esos cuentos, gracias a una beca, fueron luego con el Fondo de Cultura Económica publicados. Rulfo los reunió, ¿m? 17 cuentos entonces estructuran El Llano en Llamas. El que a mí más me gusta, ¿no? Porque es el último de los cuentos, que es, eh, algunos fueron llevados al cine, y este cuento, eh, Anacleto Morones, para mí es genial porque Anacleto Morones es gracioso. No, también nos han dado la tierra. Bueno, son cuentos muy interesantes ambos, todos lo son. Y Pedro Páramo, Juan Preciado, vuelve a Comala, al pueblo, a buscar a su padre, Pedro Páramo. Y aquí hay diálogos entre, había muerto la madre de Preciado, y entonces vuelve a Comala, al pueblo, a buscar a Pedro Páramo, quien había sido un legendario líder de esa comunidad que ya había fallecido, y entonces aquí se desdobla la historia y el lector por ahí se siente un poquito confundido, ¿no? Porque Rulfo lo va llevando al pasado, lo trae de vuelta al presente y le da voces a los muertos, ¿no? También los sueños aparecen como protagonistas de la novela Pedro Páramo. Y si aparecen los sueños, aparece también esta idea muy arraigada en el indigenismo en todo el continente, ¿no? De que los sueños son parte de la realidad, ¿no? Eh, entonces, la novela mm, transita entre la realidad y la fantasía. Por eso creo que es una exhortación y una incitación para el lector para que se acerque más a su obra, ¿no? Y para que pueda leerla de forma inteligente. Rulfo, uno de los más notables escritores que México ha dado. Bueno, hasta aquí hemos llegado y espero que lo busques, lo puedas leer y lo puedas disfrutar como uno lo ha hecho en su momento. Chao.